Vamos a hacer el repaso de nuestro tema de hoy, ilustración como movimiento cultural europeo y su influencia política en la lucha por la liberación de América. Nos dice primeramente, ¿qué es la ilustración? Fue un movimiento cultural e intelectual que nació en Europa, especialmente en Francia e Inglaterra a fines del siglo XVII y se extendió hasta los comienzos de la Revolución Francesa, siglo XVIII. En algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. La ilustración pretendía disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Por ese motivo, el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, ¿no? Que quería traer la ilustración era luz, justamente las luces para después de que la historia de la humanidad había salido de ese periodo oscuro de la era medieval, empezar a poder hacer una reforma en el pensamiento. Sus pensadores sostenían, dice, que la razón humana tenía la capacidad de combatir la ignorancia, la superstición, la tiranía y construir un mundo mejor. Luego, ¿qué más tenemos? En el área del arte, de este movimiento cultural, se denominará, dice, neoclasismo. La ilustración discutió, analizó y agitó todo a su alrededor, pero que el contenido mismo de sus doctrinas, lo original del movimiento, fue la forma de pensamiento y valoración. Algunos teóricos definen a la ilustración como una etapa histórica de la evolución global del pensamiento burgués, insertado con las corrientes racionalistas e empiristas. Y es aquí donde se va a empezar a hablar sobre el racionalismo y el empirismo. Tuvo relación con las revoluciones políticas holandesa e inglesa en el arrollador avance de la burguesía y en las transformaciones económicas que nacían y que desembocarían en la Revolución Francesa. En Gran Bretaña, Locke, Hume y Smith mostraron los primeros indicios de este movimiento para luego asentarse en Francia, inicialmente con Voltaire, produciéndose su grupo ideológico, el enciclopedismo, y sus personalidades más representativas como Montesquieu, Diderot, Rousseau, Buffon, etc., ¿no? Después de esto, que obviamente que esto es el predecesor de la Revolución Francesa, antes de esto lo que es la Ilustración, que también influye en Inglaterra, empieza esto a desarrollarse en diferentes zonas europeas, como Países Bajos, Italia, España, Alemania, Polonia, Rusia, Suecia, etcétera, para cruzar el Atlántico, hasta las colonias americanas. Algunos consideran que todo el antiguo estaba rodeado por un ambiente de oscuridad y de quietud, ¿no? Y que la nueva ideología llegaba e inauguraba el siglo de las luces en todo el mundo. En realidad era una visión exagerada, ya que el pensamiento europeo del siglo XVIII no se encontraba en las tinieblas, sino que venía de un proceso gradual, producto de las transformaciones ocurridas en las sociedades europeas desde siglos atrás, ¿no? Cambiar el pensamiento. Y el precedente histórico más cercano a la Ilustración es el Renacimiento, luego del pasado medieval. Ahora, presenta estas siguientes ideas, la Ilustración. El empirismo, los ilustrados contraponen su fe en la experimentación científica para poder conocer el mundo y alcanzar el progreso. Criticismo, el ilustrado pretendía someter a una crítica racional todo el conocimiento existente anterior. Deseo de conocimiento, el ilustrado sentía un enorme deseo de conocer por completo el mundo donde habitaba, de iluminarlo, y la necesidad de dar a conocer lo aprendido. Como consecuencia de esto apareció la enciclopedia francesa. Utopía. Creían que el uso de la razón en todos los ámbitos de la vida humana permitiría una mejora permanente de la sociedad y un progreso económico-cultural limitado. Luego, el progreso y felicidad. El ilustrado aspiraba prioritariamente a conseguir la felicidad en este mundo. Y el reformismo. Los ilustrados proponían modernizar la sociedad mediante lentas reformas progresivas, ¿no? Que serían llevadas a cabo por reyes y gobiernos de carácter absolutista. Se buscaba la verdad científica basada en la razón para explicar la realidad del mundo en la que vivían. La Ilustración fue un sistema de pensamiento producido por los intelectuales en un ambiente de autonomía, libertad y razón individual, cosa que un gobierno absolutista pues no había del todo, y ellos empezaron a promover esto, donde cada persona podía instruirse en busca de la verdad científica. Era sobre todo un sistema que pretendía elevar el nivel cultural
de la sociedad y mejorar la situación de quienes desearan cultivar la razón y salir de la ignorancia. Esta corriente, dice, abogaba por la razón como la forma de establecer un sistema autoritario ético, y entre 1751 y 1756 se publica en Francia la primera enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, ¿ok? Y todos los otros pensadores, en el cual pretendían presentar todo el pensamiento ilustrado. Afirmaban que una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor forma de asegurar el fin del antiguo régimen, si eran cultos y se pensaban por sí mismos, pues el absolutismo y las dictaduras se basaban en la ignorancia del pueblo para su mejor control y dominio. Mientras más ignorante era el pueblo, mucho más fácil de dominar. El proceso de ilustración del siglo XVIII tuvo dos etapas muy diferenciadas. Muy diferenciadas. La primera, hasta la década de 1770, supone una continuidad de las antiguas monarquías absolutistas, y la segunda fue lo que generó el marco teórico intelectual para la guerra de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, como el auge del capitalismo y posteriormente el nacimiento del socialismo. Punto central que encontramos acá es que nos dice, ¿no? El absolutismo y las dictaduras se basan en la ignorancia del pueblo para su mejor control y dominio. Y tenemos la actividad: investigar la biografía de Isaac Newton y mencionar 3 aportes realizados por él. Eso sería todo por nuestro repaso y completen sus actividades, por favor.